El viento era una bestia invisible con garras de hielo. Arañaba la lona del carromato, un sonido como de tela rasgándose que se clavaba en los huesos de Elara. Cada sacudida de las ruedas sobre el terreno helado era una tortura, una onda de dolor que nacía en su brazo vendado y se extendía por todo su cuerpo febril. El trapo que envolvía la herida estaba tieso de sangre seca y algo más, algo húmedo y cálido que delataba que la herida seguía abierta, supurando su vida lentamente en la penumbra del carromato. A su lado, acurrucados en un nido de mantas raídas, dormían los gemelos. Leo y Clara. Eran el único calor en su universo helado, dos pequeños soles cuya existencia era a la vez su ancla y su terror. Sus respiraciones eran tan leves como el aleteo de una polilla, y Elara se inclinaba sobre ellos a cada instante, con el pánico atenazándole la garganta, para asegurarse de que el frío no se los había robado. El aire olía a pino, a tierra congelada y al hedor metálico de su propia sangre. La oscuridad no era total, finas astillas de luz de luna se colaban por las costuras de la lona, dibujando patrones fantasmales sobre las pacíficas caras de sus hijos. No sabía cuánto tiempo llevaba huyendo. ¿Días? ¿Una semana? El tiempo se había disuelto en un ciclo borroso de miedo, dolor y un agotamiento tan profundo que se sentía como una muerte lenta. Su mente era un torbellino de imágenes fragmentadas, el rostro de Jasper, hermoso y cruel como un ángel tallado en hielo, el brillo de la plata en la mesa, el sonido de su propia súplica rota y la risa fría que la siguió. Y luego, el dolor, agudo y cegador, cuando su brazo se interpuso. Huyó bajo el manto de una noche sin estrellas, con los bebés envueltos contra su pecho, su corazón martilleando un ritmo de pura supervivencia. Encontró el carromato abandonado al borde de un camino, una bendición tan improbable que debió haberla hecho sospechar, pero la desesperación no deja lugar a la cautela. Se refugió en él, rezando para que quienquiera que lo hubiera dejado atrás no volviera. Y entonces, el carromato se movió. El sobresalto inicial dio paso a un terror paralizante. Estaba atrapada. Una prisionera en su propio refugio. Podía sentir el vaivén rítmico de un caballo, el crujido de la madera, pero no oía ninguna voz. ¿Quién conducía? ¿Un bandido? ¿Un alma caritativa o un demonio con otra cara? Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, haciendo de su cuerpo una estatua de miedo. Pasaron horas, o quizás una eternidad. La fiebre la arrastraba a un delirio brumoso, donde el rostro de Jasper se fusionaba con las sombras danzantes. De repente, el movimiento cesó. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Era un silencio expectante, pesado. Oyó el chasquido de unas botas sobre la tierra helada, pasos lentos, deliberados, que se acercaban. Elara apretó a sus bebés contra sí, un gruñido bajo vibrando en su pecho, el último vestigio de una loba defendiendo a sus cachorros. La lona trasera se levantó bruscamente, inundando el espacio con la cruda luz grisácea del amanecer. La silueta de un hombre se recortó contra el cielo pálido. Era alto, ancho de hombros, una montaña de hombre que bloqueaba su única vía de escape. Elara no podía ver su rostro, solo su contorno, pero el miedo le dibujó los rasgos más crueles. Se encogió, esperando el grito, el golpe. Pero el hombre no se movió. Permaneció en silencio, y en esa quietud, Elara sintió el peso de su mirada. No era una mirada de codicia o de ira. Era algo más, algo que no pudo descifrar, una sorpresa profunda y absoluta. El aire se espesó, cargado con el olor de su miedo y la pregunta no formulada que flotaba entre ellos en el frío cortante de la mañana. Su viaje había terminado, pero sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que su prueba apenas acababa de comenzar. Estaba a merced de un extraño, herida, con dos vidas inocentes dependiendo de ella, en medio de una nada blanca e implacable. La quietud del hombre era una forma de interrogatorio más intensa que cualquier palabra. Elara sintió su mirada recorrer la escena dentro del carromato, el desorden,
las mantas sucias, el oscuro mapa de sangre en su brazo y, finalmente, los dos pequeños bultos que se agitaban a su lado. Esperaba un grito, una orden, una maldición. En cambio, el hombre simplemente bajó la lona, sumergiéndola de nuevo en una penumbra protectora. Los pasos se alejaron y por un momento, el ara pensó que la abandonaría allí, a merced de los elementos. Era casi un alivio. El anonimato del frío era preferible a la crueldad conocida de los hombres. Pero entonces los pasos regresaron, acompañados por el sonido suave del cuero al ser manipulado y el resoplido de un caballo. La lona se levantó de nuevo. Esta vez, el hombre se agachó. La luz del amanecer iluminó su rostro, y no era el del demonio que ella había imaginado. Era un rostro tallado por el viento y el trabajo, con una barba corta y oscura y unos ojos sorprendentemente claros, del color del cielo antes de una tormenta. Había arrugas en las comisuras, pero no eran de risa. Eran de concentración, de una seriedad profunda. No dijo nada. Simplemente extendió una mano grande y callosa. No hacia ella, sino hacia el bulto que era Leo. El ara reaccionó por puro instinto, cubriendo a su hijo con su cuerpo, un siseo escapando de sus labios agrietados. El hombre retiró la mano al instante, levantando la otra en un gesto universal de paz. No les haré daño, dijo. Su voz era grave y áspera, como la piedra rozando la piedra, pero no había malicia en ella. Era la voz de alguien que no estaba acostumbrado a usarla. La fiebre la consumirá. Y a ellos, el frío. Su lógica era tan brutal y simple como el paisaje que los rodeaba. El ara lo sabía. Podía sentir el fuego en sus venas y el hielo en sus extremidades. Miró sus ojos de nuevo y no vio amenaza, solo una declaración de hechos. Asintió, un movimiento casi imperceptible. El hombre pareció entenderlo como el permiso que era. Con una delicadeza que contradecía su tamaño, la ayudó a salir del carromato. El ara se apoyó en él, mareada y débil, y se dio cuenta de que bajo su tosca camisa de lana había una fuerza sólida como la de un roble. Con una mano la sostenía a ella, y con la otra, con una facilidad asombrosa, levantó el nido de mantas donde dormían los gemelos. La llevó hacia una pequeña cabaña de troncos de la que salía un fino hilo de humo, una promesa de calor en medio de la desolación. La cabaña era pequeña, de una sola habitación, pero estaba impecablemente limpia. Olía a madera de pino, a ceniza y a algo vagamente metálico. La depositó con cuidado en una silla junto al hogar, donde las brasas brillaban con un rojo acogedor. Luego colocó a los bebés en una cama tosca pero sólida, arropándolos con una piel de oso gruesa y suave. El ara lo observó moverse por el pequeño espacio. Cada uno de sus movimientos era económico, deliberado. No había gestos superfluos. Puso una olla de agua sobre el fuego, sacó un paño limpio y un cuenco de una alacena. Se arrodilló frente a ella. El brazo, dijo, más una orden que una pregunta. Ella vaciló, su instinto de protección gritándole que no dejara que nadie la tocara. Pero la alternativa era la gangrena, la muerte. Despacio, extendió el brazo herido. Él desenvolvió el trapo sucio con cuidado, sin inmutarse ante la vista de la herida, un corte largo y feo, enrojecido e inflamado en los bordes. El ara apretó los dientes, esperando el dolor agudo de la limpieza. Él mojó el paño en el agua tibia y lo aplicó con una suavidad que la desarmó. Limpió la herida con una concentración absoluta, su ceño fruncido. Luego aplicó un ungüento de olor acre y herbal de un pequeño tarro de cerámica y lo vendó con tiras de lino limpio. Durante todo el proceso, no pronunció más de 5 palabras. Cuando terminó, se levantó y le acercó un cuenco de caldo humeante. El ara lo tomó con manos temblorosas. El calor se extendió por su cuerpo, combatiendo el frío desde dentro. Bebió despacio, sin apartar los ojos de él. Él estaba de espaldas a ella, avivando el fuego, dándole un espacio que ella no había pedido pero que necesitaba desesperadamente. No había hecho preguntas.
No había preguntado su nombre, de dónde venía, de quién huía, por qué estaba herida. La había acogido, atendido y alimentado, todo en un silencio funcional que era a la vez desconcertante y extrañamente reconfortante. Elara no sabía si había caído en una trampa más sutil o si había encontrado la única forma de misericordia que existía en esa tierra salvaje. Por ahora, estaba viva. Sus hijos estaban calientes y seguros. Y eso era más de lo que había tenido la mañana anterior. Se aferró a esa verdad, una pequeña brasa de esperanza en la fría ceniza de su miedo. Los días se fundieron en una rutina silenciosa, marcada por el amanecer gris y el anochecer púrpura que se cernían sobre la cabaña. El hombre, cuyo nombre aún no conocía, se movía con el ritmo constante de las estaciones. Se levantaba antes del alba, el sonido de sus botas en el suelo de madera era la primera señal de un nuevo día. Alimentaba al caballo, cortaba leña con hachazos rítmicos y precisos que resonaban en el aire helado, y luego desaparecía durante horas, regresando con un par de conejos o la promesa de trabajo realizado en alguna parte lejana. Nunca se dirigía a ella directamente a menos que fuera necesario. Dejaba comida en la mesa, guiso, pan duro, a veces un trozo de carne asada, y se aseguraba de que el cubo de agua estuviera siempre lleno. Elara, por su parte, vivía en un capullo de vigilancia y recuperación. Su fiebre cedió lentamente, reemplazada por una debilidad profunda que la mantenía anclada a la silla junto al fuego. Su mundo se había reducido a esa habitación y sus ocupaciones eran los bebés. Los alimentaba, los cambiaba, los acunaba, susurrándoles promesas que no sabía si podría cumplir. Cada vez que el hombre entraba en la cabaña, ella se tensaba, su cuerpo se convertía en un escudo protector frente a la cuna improvisada. Él parecía sentir su miedo, porque siempre mantenía la distancia, sus movimientos se volvían aún más lentos, más deliberados, como si temiera asustar a un animal salvaje. Se sentaba en el otro extremo de la habitación, limpiando sus herramientas o remendando un trozo de cuero, envuelto en un aura de autosuficiencia tan densa que parecía una barrera física. El silencio entre ellos era un lenguaje propio. Estaba lleno de cosas no dichas, de preguntas no formuladas y de una cautela mutua. Ella lo observaba por el rabillo del ojo. Notaba la forma en que sus manos, tan grandes y toscas, podían realizar las tareas más delicadas, como reparar una pequeña hebilla de metal. Notaba la tensión en su mandíbula cuando miraba por la ventana hacia la vasta extensión de nieve, como si esperara a algo o a alguien. Él, a su vez, debía de notar el temblor persistente en sus manos, la forma en que sobresaltaba ante cualquier ruido inesperado, y la mirada perdida que a veces se apoderaba de ella, una mirada que la transportaba de vuelta a la opulencia fría de la casa de Jasper, al peso de sus expectativas y a la crueldad que se escondía tras su sonrisa encantadora. Esos recuerdos eran espectros que la acechaban en la quietud de la cabaña. Veía el desdén en los ojos de Jasper cuando nacieron los gemelos y no el heredero único y robusto que él había deseado. Débiles, había siseado, mirando a los pequeños bultos como si fueran mercancía defectuosa. Tu sangre es débil, Elara. Sus palabras eran latigazos, diseñadas para despojarla de su valor, para hacerla sentir que su única función era producir un linaje adecuado para él. La herida en su brazo era un recordatorio constante de su última discusión, cuando ella se había atrevido a sugerir que no se casarían, que tomaría a sus hijos y se iría. La risa de él todavía resonaba en sus oídos, una risa que negaba su albedrío, su misma existencia como ser independiente. Él la consideraba una posesión, y a los niños, una extensión de esa posesión. En la seguridad anónima de la cabaña, Elara comenzó a sanar, no solo físicamente. La ausencia de juicios, de demandas, de crueldad verbal, era un bálsamo para su espíritu herido. Este hombre silencioso no le pedía nada. Su presencia era un hecho, como la de las montañas o los árboles. No ofrecía consuelo, pero tampoco infligía dolor. Y en ese vacío, Elara encontró un pequeño espacio para respirar. Un día,
mientras él estaba fuera, ella se levantó de la silla, sus piernas todavía temblorosas, y caminó hasta la pequeña ventana. El mundo exterior era una extensión infinita de blanco y gris, hermoso y aterrador en su inmensidad. Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no sentía el impulso de correr. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ya no era el pánico ciego de una presa acorralada. Era un miedo más calculado, el de alguien que empezaba a evaluar su situación en lugar de simplemente reaccionar a ella. Se giró y miró a sus hijos, durmiendo pacíficamente bajo la piel de oso. Luego miró la silla vacía del hombre. Por primera vez, no vio solo a un extraño, sino al arquitecto de esa frágil paz. Y se preguntó quién era él, qué pena o qué elección lo había llevado a esa soledad autoimpuesta. La curiosidad fue la primera emoción que sintió que no estaba directamente ligada al miedo o a la supervivencia. Fue una pequeña semilla, plantada en el suelo helado de su corazón. Una tarde, mientras la luz del día se desvanecía en tonos de naranja y violeta, Clara empezó a llorar. No era un llanto de hambre o de incomodidad, sino un quejido agudo y persistente que a Elara se le antojaba febril. Lo intentó todo, la acunó, le cantó en voz baja, le ofreció el pecho. Nada funcionaba. El pánico empezó a trepar por su garganta, frío y familiar. La fragilidad de sus hijos era una fuente constante de terror. En esa tierra indómita, una simple fiebre podía ser una sentencia de muerte. El hombre, que había estado sentado junto al fuego afilando la hoja de un cuchillo, detuvo su trabajo. El sonido metálico y rítmico cesó, dejando un silencio denso solo roto por el llanto de la bebé. Elara no lo miró, demasiado concentrada en su hija, pero sintió su atención fija en ellas. Estaba segura de que él la estaba juzgando, pensando que era una madre incompetente, incapaz siquiera de calmar a su propia hija. Apretó a Clara contra su pecho, como si su propio cuerpo pudiera absorber el malestar de la niña. A veces el frío les entra por los pies, dijo él. Su voz, tan poco utilizada, la sobresaltó. Era grave y tranquila, una simple observación, desprovista de juicio. Elara levantó la vista, sorprendida. Él no la miraba a ella, sino a los pequeños pies de la bebé, que se habían salido de las mantas. Se levantó, caminó hacia un baúl de madera en la esquina y sacó un trozo de lana increíblemente suave, casi como el vellón de un cordero recién nacido. Lo dejó sobre la mesa, a medio camino entre ellos, y volvió a su asiento junto al fuego sin decir una palabra más. Elara lo miró, luego miró la lana. Era un gesto tan simple, tan práctico, pero se sentía como una ofrenda de paz. Con manos vacilantes, tomó la lana y envolvió con cuidado los pies de Clara. Casi al instante, el llanto de la bebé comenzó a disminuir, transformándose en suaves pucheros y finalmente, en una respiración tranquila y acompasada mientras se quedaba dormida. El alivio que inundó a Elara fue tan abrumador que sintió que las rodillas le flaqueaban. Se sentó de nuevo, acunando a la bebé dormida, y miró al hombre. Él había reanudado su afilado, la hoja del cuchillo capturando y reflejando la luz danzante del fuego. Gracias, susurró ella. La palabra sonó extraña en sus propios oídos, un sonido frágil en la quietud de la cabaña. Él detuvo su trabajo de nuevo y levantó la vista, encontrando sus ojos por primera vez de una manera directa y sostenida. Sus ojos claros parecían examinarla, no con sospecha, sino con una especie de evaluación tranquila. Silas, dijo él. El nombre era tan sólido y sin adornos como el hombre mismo. Le tomó un momento a Elara comprender que se estaba presentando. Elara, respondió ella, su propia voz un poco más firme. Y ellos son Leo y Clara. Al decir sus nombres en voz alta a este extraño, sintió como si les diera una nueva solidez, una realidad fuera del círculo de su miedo. Silas asintió lentamente, como si guardara los nombres en un lugar seguro. Es un invierno duro para los recién nacidos, comentó, volviendo su atención al cuchillo, pero la conexión ya se había establecido. El dique de silencio se había agrietado.
Más tarde esa noche, mientras los bebés dormían y el viento aullaba afuera, ella se atrevió a hacer una pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Tan lejos de todo? Silas tardó un largo rato en responder. Miró las llamas, su rostro un mapa de sombras y luz. La gente trae problemas, dijo finalmente. Y el metal no miente. El hierro es honesto. Se dobla o se rompe. La gente hace ambas cosas. Ella entendió. En sus pocas palabras, había un mundo de desilusión, una historia de traición que resonaba con la suya propia. Él era un herrero por oficio, lo supo por la forma en que hablaba del metal, pero había elegido la soledad en lugar de la compañía. No hablaron más esa noche, pero algo fundamental había cambiado. Ya no eran solo un hombre y una mujer desconocidos forzados a compartir un espacio. Eran Silas y Elara. Dos almas solitarias, cada una con sus propias cicatrices, encontrando un precario refugio en el corazón de un invierno implacable. La pequeña pieza de lana suave, guardada ahora junto a los bebés, se convirtió en un símbolo de ese cambio, un testimonio de la primera hebra de confianza tejida en el silencio. La confianza, una vez plantada, creció con la lentitud y la tenacidad de un árbol en suelo rocoso. No se alimentaba de grandes gestos ni de confesiones derramadas, sino de los pequeños y constantes actos de la vida diaria. Elara comenzó a moverse por la cabaña con menos vacilación. Su cuerpo, ya casi curado, anhelaba el propósito del trabajo. Empezó por tareas sencillas, barrer el suelo con una escoba de ramas, asegurarse de que las mantas de los bebés estuvieran siempre secas y limpias, y mantener el fuego encendido mientras Silas estaba fuera. Un día, encontró un saco de harina y, usando un poco de la levadura seca que él guardaba en un frasco, horneó una hogaza de pan tosca y densa en el hogar. Cuando Silas regresó esa tarde, el olor a pan recién hecho llenaba la cabaña, un aroma de domesticidad y calidez que contrastaba con la habitual austeridad del lugar. Él se detuvo en la puerta, su mirada yendo del pan que se enfriaba en la mesa a ella. No dijo nada, pero Elara vio una casi imperceptible suavización en la línea de su boca. Esa noche, comieron el pan en silencio, pero era un silencio diferente, más cómodo, lleno del sabor del esfuerzo compartido. Poco a poco, sus mundos empezaron a superponerse. Él le enseñó, con demostraciones más que con palabras, cómo distinguir las huellas de un ciervo de las de un lobo en la nieve, cómo predecir el tiempo por el color del cielo y la dirección del viento. Ella, a su vez, aportó una suavidad a la dura funcionalidad de la cabaña. Remendó una rasgadura en su camisa con una puntada fina y casi invisible que él miró con silenciosa admiración. A veces, por la noche, cuando los bebés estaban inquietos, ella les cantaba nanas en voz muy baja, melodías tristes y antiguas de su infancia. Silas pretendía no escuchar, concentrado en tallar un trozo de madera, pero ella notaba cómo sus manos se detenían, cómo su respiración se acompasaba con la melodía. Una tarde, una tormenta de nieve brutal descendió de las montañas, envolviendo la cabaña en un torbellino blanco y aullante. El mundo exterior desapareció. Quedaron atrapados, aislados en su pequeño refugio de madera. La tormenta duró 3 días. El confinamiento forzoso debería haber sido tenso, claustrofóbico, pero en cambio, profundizó su extraña conexión. Pasaron las horas en una proximidad silenciosa. Él le mostró cómo conservar las brasas del fuego bajo una capa de ceniza para que duraran toda la noche. Ella observó cómo él desmontaba y limpiaba meticulosamente un viejo rifle, sus movimientos seguros y eficientes. Durante uno de los momentos más feroces de la tormenta, un golpe de viento hizo que el postigo de la ventana se abriera de golpe, dejando entrar una ráfaga de nieve helada. Leo, sobresaltado por el ruido, rompió a llorar. Antes de que Elara pudiera moverse, Silas ya estaba de pie, cruzando la habitación en 2 zancadas y asegurando el postigo con una cuña de madera. Luego, se detuvo junto a la cuna. Con un dedo calloso, rozó suavemente la mejilla del bebé. «SHHH, pequeño», murmuró, su voz un retumbo bajo.
Solo es el viento. El llanto de Leo se calmó. El Ara observó la escena, su corazón dando un vuelco. Ver a ese hombre grande y adusto mostrando una ternura tan natural hacia su hijo la conmovió de una manera que no esperaba. Era un momento de vulnerabilidad compartida, no de debilidad, sino de una humanidad pura y simple. La tormenta no solo los aisló del mundo, sino que también los aisló de sus pasados. En el interior de esas 4 paredes, con el viento rugiendo como un ejército de fantasmas, no había un Jasper cruel ni una sociedad que juzgara. Solo estaban ellos dos y los 2 niños, una extraña e improvisada familia unida contra los elementos. El Ara se dio cuenta de que el miedo que la había atenazado durante semanas había cambiado de forma. El temor a Jasper seguía siendo una sombra en el fondo de su mente, pero el miedo inmediato a la supervivencia, al hambre y al frío, había sido reemplazado por una sensación de seguridad que emanaba de la presencia tranquila y capaz de Silas. Cuando la tormenta amainó al 4.º día, y el sol salió sobre un mundo deslumbrante y cubierto de nieve, algo había cambiado irrevocablemente. El silencio entre ellos ya no era el de 2 extraños, sino el de 2 personas que habían capeado una tormenta juntas y habían salido al otro lado, sabiendo que podían contar el uno con el otro sin necesidad de promesas ni palabras. El aire en la cabaña se sentía más ligero, lleno de un potencial no expresado. La paz que siguió a la tormenta fue tan brillante y frágil como la capa de hielo sobre la nieve. Durante varios días, el mundo pareció haberse reiniciado. El aire era cristalino, el silencio absoluto, roto solo por el goteo de la nieve derritiéndose de los aleros y el ocasional graznido de un cuervo. El Ara se sentía más fuerte, más dueña de sí misma. Incluso se aventuró a salir de la cabaña, respirando profundamente el aire frío y limpio mientras los bebés dormían dentro, al calor del fuego. Silas estaba reparando una sección del corral, sus hachazos resonando con una cadencia familiar y tranquilizadora. Por un momento, el Ara se permitió imaginar un futuro. Un futuro simple, tranquilo, en ese rincón olvidado del mundo. La idea era tan nueva, tan audaz, que casi la asustó. Era una flor delicada brotando en el permafrost de su miedo. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, era solo un punto oscuro en la inmensidad blanca del valle, moviéndose lentamente hacia ellos. Un jinete. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió la espalda de el Ara. Entornó los ojos, su corazón comenzando a latir con fuerza contra sus costillas. Aún estaba demasiado lejos para distinguir los detalles, pero una parte primordial de ella, la parte que había aprendido a sobrevivir, ya lo sabía. Podría ser cualquiera. Un trampero, un viajero perdido. Pero la postura del jinete, la forma en que se sentaba erguido sobre el caballo con una arrogancia que era visible incluso a esa distancia, le resultaba terriblemente familiar. Silas también lo vio. Dejó de cortar, el hacha en su mano de repente inmóvil. Se giró lentamente, siguiendo la línea de la mirada de el Ara. No preguntó nada. La expresión del rostro de ella era toda la respuesta que necesitaba. El terror puro y sin adulterar había borrado cualquier rastro de la paz que había encontrado. Su color se había desvanecido, dejándola pálida como la nieve que la rodeaba. Sus manos se habían cerrado en puños a los costados. A medida que el jinete se acercaba, los detalles se volvían más nítidos. El caballo negro, de pura raza, tan fuera de lugar en ese entorno salvaje. La capa oscura, el sombrero de ala ancha. Y luego, el rostro. Un rostro que había perseguido sus pesadillas. Jasper. El Ara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Quería correr, esconderse, desaparecer en la nieve, pero sus pies estaban clavados en el suelo. Todo el calor, toda la seguridad que había construido en la pequeña cabaña, se evaporó como la niebla matutina. Estaba expuesta, vulnerable, y él venía a reclamar lo que consideraba suyo. Silas se movió. No de forma precipitada, sino con una calma letal.
Dejó el hacha apoyada contra el poste de la cerca y caminó hacia ella. Su cuerpo se interpuso entre ella y el jinete que se acercaba, un escudo de carne y hueso. Sus ojos claros, normalmente tan tranquilos, ahora tenían la dureza del acero. Entra en la cabaña, dijo, su voz era un murmullo bajo y autoritario. Y no salgas, pase lo que pase. Ella no podía moverse. El miedo la tenía paralizada. Él le puso una mano en el hombro, un toque firme que la ancló a la realidad. Elara. Ahora. La urgencia en su voz rompió el hechizo. Tropezando, se dio la vuelta y corrió hacia la cabaña. Una vez dentro, cerró la puerta de golpe, pero no pudo evitar mirar por la pequeña y sucia ventana. Vio a Silas de pie frente a la cabaña, solo, esperando. No parecía un héroe de leyenda. Parecía un hombre corriente, un herrero, plantado en su tierra, con los brazos a los costados y la mandíbula apretada. Pero en su postura había una negativa inquebrantable, una solidez que rivalizaba con la de las montañas que los rodeaban. Jasper llegó al claro y detuvo su caballo a pocos metros de Silas. Se quedó mirándolo desde lo alto de su montura, una figura de oscuro privilegio y poder. El silencio se extendió por el claro, pesado y premonitorio. Era el silencio que precede a la violencia, la calma antes de que se desate la verdadera tormenta. Dentro, Elara se arrodilló junto a la cuna, su mano temblorosa sobre el pecho de Leo. Su frágil paz se había hecho añicos, y ahora, el hombre que le había ofrecido refugio estaba a punto de pagar el precio por su bondad. Jasper desmontó con una gracia fluida y arrogante, las espuelas de plata de sus botas tintineando en el silencio mortal. Ignoró a Silas por completo, como si fuera parte del paisaje, un árbol o una roca sin importancia. Sus ojos, de un azul frío y penetrante, estaban fijos en la puerta de la cabaña, como si pudiera ver a través de la madera. Elara, llamó, su voz era suave como la seda pero con un filo de acero. No era un grito, sino una orden, dada con la certeza de quien nunca ha sido desobedecido. Sal de ahí. Se acabó este juego ridículo. Trae a mis hijos. La palabra mis golpeó a Elara como una bofetada. Dentro de la cabaña, se encogió, su instinto gritándole que se escondiera más profundamente. Pero una parte de ella, la parte que Silas había ayudado a despertar, se enfureció. No eran sus hijos. Eran de ella. Silas no se movió. Permaneció plantado en el mismo lugar, una barrera tranquila pero infranqueable. La señora no desea verle, dijo Silas, su voz grave resonando en el aire helado. Esta es mi propiedad. Le ruego que se marche. Jasper finalmente dignó a mirar a Silas. Lo examinó de pies a cabeza con una mueca de desdén, su mirada deteniéndose en las manos callosas y la ropa de trabajo. Tu propiedad, repitió Jasper, saboreando las palabras con burla. ¿Y quién eres tú para tener algo? ¿Un herrero? ¿Un leñador? Apártate, campesino. Esto no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto cuando la encontré medio muerta de frío y con una herida infectada en su brazo, replicó Silas, su calma empezando a mostrar un borde peligroso. Una herida que no se hizo ella misma. La mención de la herida hizo que una sombra de irritación cruzara el rostro de Jasper. Tuvo un accidente. Es torpe. Ahora, si me disculpas, he venido a recoger a mi prometida y a mis herederos. Dio un paso hacia la cabaña. Silas dio un paso lateral, bloqueándole el camino de nuevo. La tensión entre los dos hombres era una fuerza palpable, una vibración en el aire. Eran opuestos en todos los sentidos, la arrogancia pulida contra la fuerza terrenal, el privilegio heredado contra la dignidad ganada. Ella no es su prometida, dijo Silas. Y no irá a ninguna parte. La sonrisa de Jasper desapareció, reemplazada por una máscara de fría furia. ¿Y qué vas a hacer para detenerme, herrero? ¿Me vas a golpear con un martillo? Se acercó más, invadiendo el espacio personal de Silas, su rostro a centímetros del de él.
Ella me pertenece. Su padre me la prometió, junto con una buena porción de tierra. ¿Y esos niños? Esos niños aseguran esa tierra. Son mi propiedad, tanto como ella. ¿Entiendes ahora lo que está en juego aquí? El ara, escuchando a través de la delgada pared de madera, sintió que se le helaba la sangre. No se trataba de ella. Nunca se había tratado de ella, ni siquiera del amor retorcido y posesivo que él pretendía sentir. Se trataba de tierra. De un contrato. Ella y sus hijos eran meros peones en un juego de codicia. Eran ganado. La revelación, tan cruda y brutal, la dejó sin aliento. Todo el miedo, toda la culpa que había sentido, se transformó en una rabia blanca y pura. Silas pareció sentir el cambio en el aire. Su postura se volvió aún más rígida. No hay nada que entender, dijo en voz baja. Excepto que no la tocarás. No mientras yo esté aquí. Jasper se rió, un sonido feo y sin alegría. Tu lealtad es conmovedora, pero equivocada. ¿Crees que te elegirá a ti? ¿Aún don nadie que vive en esta posilga? Ella conoce el lujo. Conoce el poder. Volverá conmigo. Siempre lo hacen. Levantó una mano enguantada para apartar a Silas. Ahora, por última vez, apártate de mi camino. La mano de Silas se disparó y le sujetó la muñeca a Jasper con la fuerza de un cepo de hierro. La sonrisa de Jasper se congeló en su rostro, reemplazada por una mueca de sorpresa y dolor. Te lo he dicho, siseó Silas, sus ojos claros ahora eran dos esquirlas de hielo. No la tocarás. El aire crepitó. La fachada de civilidad se rompió, revelando la violencia que acechaba debajo. La confrontación había pasado de las palabras a la amenaza física, y el ara sabía, con una certeza aterradora, que la nieve pronto se teñiría de rojo. La paciencia de Jasper se hizo añicos. Con un gruñido de rabia, intentó liberarse de la presa de Silas, pero el agarre del herrero era como el acero forjado. La lucha comenzó sin más preámbulos. No fue una pelea elegante ni coreografiada, fue un forcejeo brutal y desesperado en la nieve. Jasper, acostumbrado a que su voluntad fuera ley, se vio sorprendido por la fuerza cruda y funcional de Silas. Cada músculo del cuerpo de Silas era un producto del trabajo duro, de levantar martillos pesados y manejar hierro al rojo vivo. Jasper, aunque en forma, poseía la fuerza de la arrogancia, no la de la necesidad. Se retorcieron en la nieve, el sonido de sus respiraciones jadeantes y el crujido de la nieve bajo sus botas eran los únicos sonidos en el claro. Jasper logró liberar su muñeca y lanzó un puñetazo descontrolado que Silas desvió con el antebrazo. El impacto resonó con un ruido sordo. Silas no devolvió el golpe de inmediato, su objetivo era someter, no destruir. Intentó inmovilizar a Jasper, usando su peso y su apalancamiento para llevarlo al suelo. Dentro de la cabaña, el ara estaba pegada a la ventana, su corazón martilleando contra su esternón. Cada golpe, cada gruñido, era una tortura. Veía a Silas luchando, no por orgullo o por territorio, sino por ella. Por sus hijos. La estaba defendiendo de una manera que nadie lo había hecho nunca. No con palabras vacías o promesas huecas, sino con su propio cuerpo, arriesgando su seguridad por la de ellos. El miedo que la había mantenido prisionera comenzó a resquebrajarse, erosionado por una oleada de algo mucho más poderoso, una furia protectora. Durante toda su vida le habían dicho qué hacer, qué sentir, quién ser. Había sido una hija obediente, una prometida sumisa, una víctima asustada. Había huido, se había escondido, había rezado por la salvación. Pero ahora, viendo a Silas luchar por su libertad, se dio cuenta de que la salvación no era algo que se recibía. Era algo que se tomaba. Jasper logró darle un cabezazo a Silas en la mandíbula, haciendo que el hombretón retrocediera tambaleándose. Aprovechando la oportunidad, Jasper se lanzó hacia la puerta de la cabaña. El ara. Sal ahora mismo o juro que lo mataré,
gritó, su rostro contorsionado por la rabia y el esfuerzo. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de Elara. La presa de su pasividad se derrumbó. Miró a sus hijos, durmiendo pacíficamente, ignorantes del violento drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Ellos eran su futuro. Ese hombre que luchaba en la nieve era su presente. Y el hombre que gritaba su nombre era un pasado al que se negaba a volver. Sus ojos se posaron en el hogar. Junto a las brasas moribundas yacía el atizador de hierro. Era pesado, sólido, una herramienta para avivar el fuego. Un objeto doméstico. Lo tomó en su mano. El metal estaba frío, pero su peso se sentía bien, se sentía correcto. Sus nudillos se pusieron blancos al apretarlo. Ya no era la mujer asustada que se había escondido en un carromato. Ya no era la posesión de Jasper. Era una madre. Y era una leona. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba a su lado, no sobre ella. Era combustible para el fuego que ardía en su interior. Abrió la puerta de la cabaña con un movimiento brusco. La luz del sol sobre la nieve la cegó por un instante. Jasper, que estaba a punto de alcanzar el pomo, se giró hacia ella, una sonrisa triunfante comenzando a formarse en sus labios. Pero la sonrisa murió cuando la vio. No vio a la Elara que esperaba. No vio a la mujer asustada y sumisa. Vio a una mujer de pie, erguida, con el pelo alborotado por el viento, sus ojos ardiendo con una determinación helada y un atizador de hierro en la mano, sostenido no como una herramienta, sino como un arma. Silas, recuperándose, también la vio. Por un instante, una mirada de sorpresa cruzó su rostro, pero fue reemplazada rápidamente por una de sombrío entendimiento. La batalla ya no era solo suya. Ahora, era de ellos. La aparición de Elara en el umbral cambió la dinámica del conflicto de forma instantánea. Jasper se quedó helado, su cerebro tratando de procesar la imagen que tenía delante. La mujer que conocía, la que había moldeado y controlado con una mezcla de encanto condescendiente y crueldad calculada, había desaparecido. En su lugar había una extraña con su rostro, una mujer cuya mirada no contenía ni una pizca del miedo que él siempre había disfrutado tanto. Sostenía el atizador de hierro con una firmeza que desmentía su delicada apariencia, su postura era la de alguien que ha cruzado un umbral y no tiene intención de regresar. «Aléjate de él», dijo Elara. Su voz no era un grito, ni un ruego. Era una orden, grave y resonante, que parecía nacer de las profundidades de su ser. Sorprendió a Jasper, y se sorprendió a sí misma. La calma en su tono era la calma del centro de un huracán. Aprovechando la distracción de Jasper, Silas se abalanzó. No con la intención de un simple forcejeo, sino con la finalidad de la batalla. Un puño sólido como una roca impactó en la mandíbula de Jasper, el sonido seco y desagradable resonó en el claro silencioso. Jasper se tambaleó hacia atrás, tropezando con sus propios pies en la nieve profunda, y cayó pesadamente de espaldas. El aire salió de sus pulmones con un silbido. Se quedó allí, aturdido, la nieve fría empapando su fina capa. La humillación era un veneno más potente que cualquier dolor físico. Miró desde el suelo a Silas, que ahora estaba de pie sobre él, sin aliento pero firme, y luego a Elara, que no había bajado el atizador. Ella dio un paso adelante, saliendo de la sombra de la cabaña hacia la luz del sol. Nunca más, dijo, cada palabra era un clavo en el ataúd de su antigua vida. No volverás a tocarme. No volverás a acercarte a mis hijos. No son tu propiedad. No son tus herederos. Son míos. Jasper la miró, la incredulidad luchando con la furia en su rostro magullado. Por él, escupió, con la voz llena de veneno. ¿Vas a tirar tu vida por este animal? ¿Por esta choza inmunda? Esto no tiene nada que ver con él, replicó Elara, y en ese momento supo que era verdad. La valentía de Silas había sido la chispa, pero el fuego era suyo. Tiene que ver conmigo.
Con la mujer que no me dejaste ser. Con la madre que debo ser. Se acercó otro paso, el atizador apuntando vagamente en su dirección. Te llevaste mi dote. Te llevaste mis años. No te llevarás nada más. Vete. O juro por todo lo que es sagrado que este hierro encontrará un hogar en ti. No había histeria en su amenaza. Solo una convicción fría y mortal. Jasper vio en sus ojos que no era un farol. La mujer que tenía delante era capaz de cumplir su palabra. Vio que había perdido. No solo la pelea física, sino la batalla por su voluntad. La había subestimado fundamentalmente, y ese error le había costado todo. Con una dificultad que era más orgullo herido que lesión física, se puso de pie, limpiándose la nieve de su ropa cara. Le lanzó una última mirada a Elara, una mirada llena de odio y de una derrota que lo corroería por el resto de sus días. Sin otra palabra, se dirigió a su caballo, montó con torpeza y, después de lanzar una última maldición inaudible, espoleó al animal y se alejó al galope, una figura oscura y disminuida que se encogía contra la vasta blancura del paisaje. Se había ido. El silencio que dejó atrás era profundo y absoluto. Elara permaneció inmóvil durante un largo momento, el atizador todavía en su mano, hasta que sintió que sus fuerzas la abandonaban. El arma de hierro se le antojó de repente increíblemente pesada. La dejó caer en la nieve con un ruido sordo. Sila se acercó a ella. Tenía un corte en el labio y un cardenal empezaba a formarse en su pómulo, pero sus ojos estaban fijos en ella. Su mirada no era de lástima ni de triunfo. Era de un profundo y silencioso respeto. Miró el atizador en la nieve y luego a ella. No necesitaban palabras. En ese instante se entendieron perfectamente. Él había luchado por su cuerpo, pero ella había luchado por su alma. Y juntos, habían ganado. El eco de los cascos del caballo de Jasper se desvaneció en la distancia, absorbido por el silencio de las montañas nevadas. El claro, que momentos antes había sido un escenario de violencia y confrontación, volvió a su estado de quietud. Pero era una quietud transformada. El aire ya no estaba cargado de miedo, sino de una paz ganada a pulso, una paz que se sentía sólida y real. Elara miró a Silas, cuyo rostro magullado era un testimonio del precio de esa paz. Sin pensarlo, se acercó y, con el borde de su manga, limpió suavemente la sangre del corte en su labio. Fue un gesto íntimo, el primero de ese tipo entre ellos, y se sintió tan natural como respirar. Él se quedó quieto bajo su toque, sus ojos claros fijos en los de ella, una comunicación silenciosa que iba más allá de las palabras. Gracias, susurró ella. Esta vez, la palabra no era frágil. Tenía peso, resonancia. No, respondió él en voz baja, su mirada recorriendo el rostro de ella, viendo la nueva fuerza que residía en sus ojos. Te salvaste a ti misma. Entraron de nuevo en la cabaña. El interior, que había sido su refugio y su prisión, ahora se sentía inequívocamente como un hogar. El olor a madera y ceniza era reconfortante. Elara fue directamente hacia los bebés, que, milagrosamente, habían dormido durante todo el calvario. Se arrodilló junto a ellos, acariciando sus mejillas suaves, una oleada de amor tan feroz y protectora que casi la ahogaba. Estaba temblando, las secuelas de la adrenalina y la emoción, pero era un temblor de liberación, no de miedo. Silas avivó el fuego, y pronto las llamas danzantes llenaron la habitación de una luz cálida y dorada, ahuyentando las últimas sombras del día y del conflicto. Puso una olla de agua a calentar y, en silencio, le preparó un té con las hierbas secas que guardaba, una infusión calmante que olía a menta y a tierra. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro, el vapor del té subiendo entre ellos. El silencio que compartían ahora era de una comodidad profunda. Era el silencio de dos personas que han visto lo peor y lo mejor del otro y han llegado a un entendimiento. Ya no había barreras de cautela ni muros de desconfianza. Habían sido derribados en la nieve, junto con Jasper.
Silas rompió el silencio, su voz grave y tranquila. Este es un buen lugar, dijo, mirando alrededor de la pequeña habitación. Tranquilo. Seguro. No era una pregunta ni una declaración grandilocuente, sino una simple observación. Pero Elara entendió el significado subyacente. Era una oferta. No de matrimonio, ni de amor eterno, sino de algo quizás más valioso en ese momento, un futuro. Un lugar donde quedarse. Un lugar donde echar raíces. Miró a su alrededor, a las paredes de troncos que la habían protegido, al fuego que la había calentado, a los pequeños bultos que eran su mundo entero. Miró a este hombre, este herrero silencioso que le había mostrado que la fuerza no residía en la crueldad o el dominio, sino en la calma, la capacidad y la protección silenciosa. La había tratado no como una posesión, sino como a un igual, incluso antes de que ella misma creyera serlo. Sí, dijo ella, su voz firme. Es un buen lugar para criar hijos. Su respuesta fue una aceptación. Una promesa. Una declaración de intenciones. Ya no estaba huyendo de Jasper. Estaba construyendo algo con Silas. Se dio cuenta de que su viaje no había sido una huida hacia la nada, sino un arduo peregrinaje hacia este preciso momento, hacia este lugar. Había sido despojada de todo, su hogar, su seguridad, su nombre, para poder encontrar lo único que realmente importaba, su propia fuerza, el amor incondicional por sus hijos y la inesperada camaradería de un alma solitaria que la había visto, verdaderamente, por primera vez. Afuera, el sol comenzó a ponerse, pintando la nieve de tonos rosados y dorados. Elara observó la belleza del paisaje y por primera vez no vio una desolación amenazante, sino un lienzo en blanco. Un lugar donde una nueva historia, su historia, podía ser escrita. Y no la escribiría sola.